Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros finalizando el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles y con esto también prácticamente casi estamos finalizando este segundo tomo de la obra lucana, San Lucas, que escribe el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Ahora nosotros vamos a reflexionar un poco y vamos a tocar este tema, el versículo 29, 28, 29. No todas las Biblias traen este versículo, porque este versículo es una adición posterior. No incluye el versículo algunas Biblias. Por ejemplo, la Biblia pastoral no incluyen por ser una crítica textual moderna en que nos dice que este versículo fue agregado, este versículo posteriormente. Fue agregado por el grupo, ¿verdad?, de los que reflexionaban y en este momento sobre todo estaban interesados, muy interesados dentro de la evangelización en hacer entender a los judíos esto de que ellos no son los únicos, sino que el mensaje de salvación es un mensaje universal. Y eso es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, eso es lo que nosotros podemos reflexionar en este versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, se fueron los judíos teniendo gran discusión entre sí. También nos da a entender que esta discusión entre los judíos sucede porque muchos de ellos están aceptando la predicación de Pablo, pero otros, como ya decíamos, ¿verdad?, en el versículo 24, que algunos quedaban convencidos por sus palabras, pero otros permanecían incrédulos. También como una inclusión, aquí está cerrando, o sea, Ñande Yarañe, bueno, como es una adición tardía. Y lo mismo que dice aquí, ¿verdad?, nos hace entender, da esa impresión, ¿verdad? Y cuando hubo dicho esto, se fueron los judíos teniendo gran discusión entre sí. El contexto bíblico se encuentra al final del discurso de Pablo ya en Roma con los principales judíos de Roma. Y aquí él utiliza el texto de Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10 para explicar la ceguera espiritual del pueblo judío. Etcétera, etcétera, y por eso que termina muy bien también. Y este contexto inmediato muestra la tensión entre la predicación apostólica y la recepción de los oyentes. Porque los apóstoles están predicando la buena noticia de Jesucristo. Los que escuchan ciertamente que al comienzo eran los mismos judíos,
Pero entre los mismos judíos en esta comunidad, Nanteroetea lleva, oña convence, Nanteroetea ellos induce a Pablo Velaje y Aina lleva. Y por otra parte, hay otros que están abiertos a la universalidad. Claro que el mismo pensamiento lucano proviene del pensamiento de Pablo, el pensamiento de Pablo de Gamaliel, entonces dentro de esta corriente de Gilel, etc. Entonces son situaciones muy interesantes que nos hablan de una universalidad. Y aquí con este versículo que te dice luego directamente, cuando hubo dicho esto, se fueron los judíos teniendo gran discusión entre sí, porque el famoso Orecuetea lleva esta corriente más bien cerrada, donde se piensa nosotros como familia, nosotros somos pueblo de Dios, allá pues está ñande la pueblo de Dios, añande cuete. Sin embargo, el otro te está hablando de una universalidad y está diciendo no, ebe famoso oreminte goabe lleva, sino que es el ñandé, ¿verdad? El ñandé es el que se abre a todos, es la universalidad. Roma, en este año 60, estamos de la era ya de Cristo, después de Cristo, la comunidad allí tenía cierta presencia e influencia. Presencia e influencia. Por eso decíamos que Pablo también tiene interés de hablar con estos principales judíos que estaban en Roma. Y el texto griego usa el término apelzón. Apelzón, se marcharon, ojoibe. Este verbo también es usado en los contextos del juicio divino, sugiriendo una separación no meramente física, sino espiritual. Apelzón. Entonces, se marcharon físicamente, pero sobre todo también la palabra apelzón significa espiritualmente hay ya un rechazo. No es que apelzón, me voy, pero con esa idea positiva, me voy y te llevo en mi corazón, en mi mente, porque se mandó pero con apelzón en griego quiere decir es decir, hay una separación física y también la separación espiritual, porque en volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tenme confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia.
este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Y este versículo 29, como decíamos, que es una adición posterior. Adición posterior. Veas, 20 moñe voy a llevar para dar a entender dentro del contexto interesante, ¿verdad? Porque dice directamente, cuando hubo dicho esto, se fueron los judíos teniendo gran discusión entre sí. La reacción aquí de los oyentes, es decir, de los judíos que le están escuchando a Pablo, ya está reflejando esta ruptura entre el judaísmo y el cristianismo del siglo I. Mientras algunos esperaban un Mesías político, otros, queridos amigos, no podían aceptar la universalidad del mensaje de Cristo. O sea, estos son los problemas reales con respecto al cristianismo. Porque ellos pues están esperando a un Mesías como David. David Oguana de caballo área lleva, David ore con la espada, David Oguana como cree un baite al pueblo, ya que lo venta, pellarra que la vende machete, pellarra que la pere comía y ente allá. Porque cuando hayan guajema, yo soy el Mesías, peyugue, soy el ungido, fue el enviado por Dios. Y allá pota de revolución, ñamos embata con la gente, con los romanos, etc. Añande con ya pota de Israel. La ñande netana, con la ñande netana a extranjero o invadir la ñande cultura, etcétera, etcétera. Podemos pensar, para que entendamos mejor, queridos amigos, lo que ellos están esperando son, entre comillas, para nosotros, a los próceres de mayo, ¿me entendemos? Entonces, los próceres de mayo, que se van hasta la casa y de Velasco, le dice, bueno, neibra, Rejomena, orego anga pero ya pota cargo de la nación. Anga orero ñemoita tendo taisera. De ella popama la ella ponando y cuase iban de imba bebé. Entonces, entiende ponágena. Entiende ponágena sabe. Porque, a ver, o de joven boca puta, ne acá aniaro y tipata remanome. Porque viste que le rodean, etcétera. O sea que es un golpe de estado en realidad lo que están haciendo en ese momento. Y bueno, así también aquí el judaísmo del siglo I lo que estaba esperando era un Mesías de ese estilo. Que tiene o ya por la golpe de estado a los romanos. A esta gina lleva la tendota, a esta gina la príncipe, a esta gina la presidenta de la república. A Pechamoita. Por eso se entiende cuando la mamá de los Zebedeos, Santiago y Juan, viene y le dice a Jesús, cuando vos seas presidente de la república, queremos que uno se siente a tu derecha y el otro que se siente a tu izquierda. Queremos que uno sea ahí el ministro de Economía, a la mano derecha. Y a la mano izquierda, el otro que sea el presidente del Banco Central. Pero donde está, usted vende la rey, me recuerdo ahí donde quiere, a tu derecha, a tu izquierda. O monda ponamos ella. Y ande a bella pues ella. Monda ponamos ella, de socio. Usted a la chepota y cuña cara, yo llevo de Jesús. Y ustedes ya saben después la conclusión, ¿verdad? Jesús jamás te va a aceptar eso, ¿verdad? Jamás, jamás, jamás. Bueno, pero eso es lo que ellos estaban esperando. Estaban esperando a un Mesías que venga con las armas, como se embañan de Ecoa. Y desde este aspecto también podemos entender que el cristianismo te está más bien presentando una cuestión escatológica, ¿verdad? Una cuestión de rechazar todo lo negativo.
Y cuando hubo dicho esto, se fueron los judíos teniendo gran discusión entre sí. Gran discusión entre sí. Ahora, en el contexto antropológico, queridos amigos, recordemos que este judaísmo del siglo I se caracterizaba principalmente por la fuerte diversidad entre fariseos, saduceos, esenios, celotes, diversidad de pensamiento, cada uno con la ideología. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas. Dentro de la costumbre rabínica del debate teológico, la polémica era parte del discernimiento comunitario. Aquí encontramos la corriente, como habíamos dicho, de Hillel y la corriente de Shammai. Corriente de Hillel, corriente de Shammai. El término griego sysétesis quiere decir la disputa, el diálogo profundo. Sysétesis. No veo discutir en teología. Pero, aunque no aparece así directamente en este versículo, es paralelo semítico y nos ayuda a comprender el tipo de discusión más que una riña, una discusión. Ahí coño no hay que decir que discutir. Son capaces de discutir. Es cuestionamiento del núcleo de la identidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz
nos pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito ver. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Todo sufrimiento humano lo viste intensamente, siendo en todo inocente. Hasta el extremo nos amaste. Cuánta luz hay en tu rostro, esperanza nos da a todos. Las huellas del amor más grande en este lienzo nos dejaste. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró. En la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Una efímera hora, momento que se escapa y que corre veloz. Para amarte, Dios mío, en esta pobre tierra, solo tengo este día, solo el día de hoy. Oh
Jesús, yo te amo, a ti tiende mi alma, sé por un solo día mi dulce protección. Ven y reina en mi pecho, ábreme tu sonrisa, regálame tu beso, solo el día de hoy. No me importa que en sombras esté envuelto el futuro, nada puedo pedirte, Señor, para mañana. Conserva mi alma pura, cúbreme con tu sombra, escóndeme en tus alas, nada más que por hoy. Si pienso en el mañana, me asusta mi inconstancia, siento en mí la tristeza y tedio en mi corazón, pero acepto la prueba, acepto el sufrimiento, si en singular combate enfrento el día de hoy. Cerca yo de tu pecho, olvidado de todo, no temo ya, Dios mío, los miedos de la noche. Hazme un sitio en tu pecho, un sitio, Jesús mío, donde yo me refugie, solo el día de hoy. Úneme a ti, Dios mío, viña santa y sagrada, y mi débil sarmiento fruto bueno dará. Y así podré ofrecerte mi racimo dorado, mis flores y mis frutos, oh Señor, desde hoy. Divina Eucaristía, pan vivo de los cielos, maná del hoy eterno, misterio del amor. Ven y mora en mi pecho, haz de mí tu morada, Jesús, mi blanca hostia, en un eterno hoy. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento, capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, y nosotros reflexionamos este versículo 29. Versículo 29 no todas las Biblias lo tienen porque es un agregado posterior, es un versículo que no incluye, no es incluido en todas las Biblias, porque es considerado una adición tardía. Y cuando hubo dicho esto, se fueron los judíos teniendo gran discusión entre ellos. Quiere decir que el que agregó quería ser bien claro que los judíos
no le habían aceptado a Pablo, o mejor dicho, no habían aceptado el mensaje de Jesucristo. Y decíamos, dentro del contexto histórico y dentro del contexto también religioso, que los judíos estaban esperando al Mesías, como David, Cayo, Ari, guau, con la espada, golpe de estado, Jesús dice, no, mi golpe de estado es un golpe mortal, porque es un golpe espiritual. Es un golpe donde tiene que cambiar la vida del hombre y donde nadie sale perjudicado, sino que al contrario, todos tienen vida y tienen vida en abundancia. La ñande peña entendeno, ya japonata ese. Pero se dan cuenta luego, aquí entre nosotros mismos, ñande cojate ku upisha hoy le ya calculando una en la golpe de estado la ñande abuitebe. Ya continuata la corrupto, ya continuata la mondaja. Y eso es lo que es. Se mandó antes, vea, llévala, imagínense, Hechos de los Apóstoles. Oye, mongueta, deina, añande, güero, mandó, hay las dos posibilidades. O, para cambiar, ya, coñandea lleva, porque, o güey, ya por la golpe de estado, ahí va a ver, ya llegué de la misma manera, o vamos peor. Ya éramos yepela que vamos mejor. A peñañe hoy hay la democracia. Cuanto yupian de ave, oye, es de democracia. Hemos salido de nuestros cuarteles por el bien de la patria, por el bien del partido colorado, por el bien de la Iglesia Católica. Todo el bien, todo el bien. Pero a ver, ¿bien de quién? ¿En de Guanabe, bien del partido colorado o bien del que está ahí al frente? ¿En de Guanabe, bien dice? Ñande monda pona, ñaño defende pauasú. Upea dicen de la bien, por el bien de mi grupito. Por el bien, porque o pues como hay gaina ese bolsillo, entonces, cuando ve. Pues se dan cuenta, es nuestra historia. Ñande goña mañana, ya gana profundamente, si yo que fuera. O cambiamos verdaderamente lo que significa el cristianismo, entendemos lo que quiere decir el cristianismo. Y eso es un aspecto religioso también, por el bien de la persona. Entonces ya jamás enseguida dividimos todo, nos dividimos todo. Entonces, por esa, yo no diría ignorancia, tal vez la ignorancia de no saber dentro de una investigación científica, yo diría, en nuestra ignorancia. Porque la chaolayan la gente, vean dónde hay ignorancia, pero guardando cada trina. Y le chaolayan la gente. Entonces ya pongan enseguida a ti y tu pao y nada lleva. Porque es como una oferta, ¿verdad? De demanda. Ante la demanda yo te doy una oferta. Veanla con vendedor, cuera o entende ponaina. Oferta, demanda. A veces rico a través del segundo mandamiento de la ley de Dios. No levantarás el nombre de Dios en falso. Aumía o inventar la iglesiana, umía o falsea veñan de yara propuesta. Entonces, y yo a ver, que te inventar 3 veces, 4 veces. Y se la de plata, milan de diezmos, y yo allá, va el areipota, va el areipota. Demanda, oferta. Mira, yo soy un gran ladrón, yo soy un nepo baby, allá. Va, y gatundere ofrecerse, hablan de demanda. A 3 años no va a calcular. Va, oferta me dan de. A mí me dan de la oferta que sí, que todo eso está bien, puede seguir. Y yo, a ver, Dios te bendice, diga, todo continúa, ¿entiendes? Apégalo y goba. Entonces, queridos amigos, hay una discusión intensa, ¿verdad? Entre ellos mismos ante este problema, ¿verdad? De lo que Pablo está diciendo. Pablo le hizo una síntesis total de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y por eso que decía, algunos quedaban convencidos por sus palabras, pero otros permanecían incrédulos. Imagínense, permanecían incrédulos. ¿Por qué? Y no es luego solamente porque le pedía una conversión del corazón, ¿verdad? Lo que le estaba tocando era su bolsillo, ¿verdad? Le estaba tocando su bolsillo.
Entonces, queridos amigos, ante esta situación también, nosotros tenemos que reflexionar muchísimo, porque a ver, ¿somos o no somos verdaderos cristianos, verdaderos apóstoles del Evangelio de Jesucristo? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿y cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén.
Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estábamos con esa palabra griega, dieferonto, apego y cena, discutían intensamente, discusión total, pero entre la oferta y la demanda, entonces, uno sí o sí está queriendo meter, ¿verdad? Pensamientos extraños dentro de lo que Pablo está ofreciendo, que es nada más y nada menos que el camino a la salvación, el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, diferir o estar en desacuerdo, diferento, llevar a través, indicando polarización. Diferento, feroz, quiere decir llevar. Y la palabra día, nosotros ya sabemos que quiere decir separado, ¿verdad? Día fero, llevar división, día
diabolos. Dividir la voluntad, dice la diablo. Diabolos. ¿Entienden? Todo lo que es diálogo. Reñeende, añeche. Reñeende, día, separado. ¿Entienden? La palabra dia en griego quiere decir separar. Día, fero. K1. Fero quiere decir llevar. Y por eso la traducción es una discusión total, una discusión intensa, una discusión sostenida. No es un hecho puntual, pero sí es una discusión en donde entramos ya, queridos amigos, en el fanatismo. Upeacola ya es inaugurada en la saduceo, en la fariseo, en la celota, o en cuanto a la grupo y fuera. Y cada uno sostiene lo suyo y cada uno se queda en lo suyo. Y entonces no somos católicos, porque esa palabra, católicos en latín quiere decir universal, es decir, ñaños en dupa guazú, porque formamos una sola comunidad. Y el católicos quiere decir formar esa única comunidad. Yo tengo, dice, muchas ovejitas que están fuera del redil, y a todas esas tengo que traerles en de Jesucristo, ¿verdad? Y a eso se está refiriendo. Exegéticamente, queridos amigos, si vamos a entrar, ¿verdad?, en una exégesis bíblica profunda, quiere decir resistencia a la palabra de Dios que me está provocando una división interior. Me provoca una división interior. Interiormente no estoy de acuerdo. Bueno, hay otra palabra clave, apelthon, que quiere decir ojoive, se fueron, que se usa frecuentemente para denotar, decíamos, una separación definitiva. Pero en esta separación definitiva, ya decíamos nosotros, no es simplemente una separación física, sino que es una separación ya de ideas. Se no nos induce veima, se fanático, se ama la secta, se ama se. ¿Entienden? Entonces eso quiere decir justamente, queridos amigos, esta palabra, ¿verdad? Apelthon. Y bueno, los estudios claves, en primer lugar, hay un rechazo del mensaje de Jesús. Por lo tanto, hay una reacción de los oyentes, no solo un desacuerdo humano, sino una resistencia a la verdad de Jesucristo. Resistencia. Una oposición. Un segundo elemento es que aquí, queridos amigos, concluye, es la culminación de la misión hacia los judíos. Misión hacia los judíos. Porque Pablo, casi siempre, ¿verdad?, donde llegaba, y se iba a las sinagogas. Porque hoy porque los judíos son los que conocen el Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Y cuando llega el Antiguo Testamento, acá van a hablar Nuevo Testamento, Jesucristo. Entonces él sabe y se va y propone, pero sabemos cuál es el resultado. Entonces aquí lo único que estamos viendo es que aquí se da la conclusión. Desde ahora nosotros vamos a ir, por lo menos hasta predicar un mío enducea bemana. Decíamos luego en el versículo 28, ellos sí la escucharán. Es una manera, pero bien clara, que Lucas hace entender a esa comunidad cristiana, judeo-cristiana, que viene del judaísmo, que bastante cerrazón tenemos, un corazón duro, una falta de apertura de mentalidad. Y recordemos, queridos amigos, que esta división como resultado del Evangelio, la división es el resultado del Evangelio. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios no siempre une, a veces divide como espada, ¿verdad? El querigma obliga a tomar una postura. Dere hora anuncia lleva a Jesucristo, de iguave ello y fuera. Aceptamos y nos ponemos en este camino de Jesucristo. Bueno, está muy bien. Pero el querigma, el anuncio, siempre, queridos amigos, va a obligarnos a nosotros a tomar una postura. Que tomamos de nada. O frío o caliente. Pero no hay medias tintas, queridos amigos.
a los tibios los vomitaré de mi boca. Y luego una responsabilidad del oyente, ¿verdad? Porque Pablo no impone, sino que siempre es una propuesta. Acá del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento estuvimos de la mañana hasta la tarde explicando. A veces algunos se abren un poco más y dicen, sí, cierto. Otros tengo que así para ver. Y por último, una quinta reflexión, queridos amigos, es una nueva pedagogía eclesial. Nueva pedagogía eclesial. Es decir, el fracaso que se había dado en la sinagoga da lugar a una iglesia ahora misionera. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Oye, por seguro, yo que está en la escuela, en la sinagoga, discutía porque había esa posibilidad de discutir ahí en la sinagoga. Pero como nadie aceptaba, nadie quería aceptar, algunos sí, ¿verdad? Otros no. Entonces nos da a entender que hay también aquí una responsabilidad del que escucha el Evangelio. Y el fracaso en la sinagoga da lugar a una iglesia misionera que no teme salir al encuentro. Muy bien, queridos amigos, se dan cuenta qué maravillosa, ¿verdad? Toda esta palabra del Señor. Todo lo que aquí nos ayuda, la palabra y la presencia de Dios para que nosotros hagamos un camino. Vuelvo a repetir, a reiterar este capítulo 28, versículo 29, decía, y cuando hubo dicho esto, se fueron los judíos, se fueron. Venía otro día que te vamos a escuchar, le van a decir también a Pablo, ¿verdad? Ellos otro día, ellos lunes. Se fueron los judíos, pero viene esta conclusión interesante que dice, teniendo gran discusión entre sí. La palabra de Dios también nos divide. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? La palabra de Dios divide solamente cuando nosotros aquí vemos y entendemos que es muy exigente dentro del cambio. La palabra de Dios es así, es de doble filo. ¿Por qué? Y porque justamente dale. Por eso ella pone a ver, ya que la iba ella. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.